Hola, feliz día. Bueno, bienvenidos a una nueva entrevista sin mordaza, un espacio para conversar sobre los derechos humanos en Venezuela y el mundo. Mi nombre es Isabela González y bueno, ¿qué más que lo que hemos estado observando estos días sobre la intervención a Ucrania por parte del gobierno ruso? Una situación que ha desencadenado una crisis masiva en los derechos humanos, también una crisis humanitaria y, bueno, de desplazamiento que ha tomado a Europa por sorpresa, ya que esto es una vulneración en la soberanía de Ucrania y también pone en cuestión la arquitectura y la solidez de la seguridad global. Entonces, para conversar con nosotros, en esta oportunidad tenemos como invitado a Moisés Montiel Mogollón, quien es abogado y magíster en Derecho Internacional Público. También es profesor de Derecho en las universidades Iberoamericana y Panamericana en México y además asesora a particulares, empresas y gobiernos en estos temas de derecho internacional en Lotus Soluciones Legales. Muchísimas gracias por acompañarnos en la tarde de hoy. Sé bienvenido a esta entrevista sin mordaza. No, Isabela, muchísimas gracias. Un orgullo, un honor y un gusto estar aquí para bueno, comentar sobre todo esto que está pasando. Bueno, para tener un poquito de ese panorama, ¿puedes explicarnos, antes de comenzar, por qué Ucrania es potencialmente estratégica para Rusia? O sea, por qué ese territorio es tan importante y por qué comenzó este conflicto? Sí, aquí uno de los principales hilos que está moviendo esto, Isabela, es un tema geopolítico y militar, ¿no? Ucrania no es cualquier país por ahí en Europa del Este. De hecho, históricamente, Ucrania ha servido de alguna manera como el muro de contención que Rusia percibe como su defensa, su primera línea de defensa, en contra de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN. De hecho, mucho de lo que hemos visto de las posiciones políticas rusas es reclamando, ¿ok? Y tal vez esto puede servir como una de las principales causas para entender el conflicto, es Rusia reclamando que esta intención de Ucrania de añadirse, de entrar a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, amenaza su propia seguridad. Aquí me gustaría hacer un pequeño punto, no tanto jugar al abogado del diablo, pero sí ser objetivo con las cosas, ¿no? Tomando en cuenta que la OTAN es una organización que nació fundamentalmente para mantener a la Unión Soviética, vamos a decir, a raya, ¿okay? Y que de hecho, cuando se creó la OTAN, también se creó un poco después el Pacto de Varsovia, que era una OTAN, pero de países entonces cercanos al sentir y al pensar ideológico ruso, identificados con sistemas económicos de planificación central, comunistas, pues, o que se autodenominaban comunistas. Por supuesto, se disolvió la Unión Soviética, se cayó el muro de Berlín, el Pacto de Varsovia, hasta donde entiendo, se disolvió, y si no se ha disuelto, pues como si lo hubiera hecho, ¿no? Y también, por otro lado, hay que analizar que Ucrania fue durante una cantidad importante de tiempo parte de la Unión Soviética. Fue una de las repúblicas que componían la Unión Soviética. Ya, por supuesto, no lo es, y de hecho me parece, te quedo debiendo el dato exacto, discúlpame. Ucrania se separó de la Unión Soviética, me parece, antes de que cayera la Unión Soviética, pero podría estarte mintiendo con ese dato. Pero aquí, literalmente, ¿no? O sea, tienes a Rusia, tienes a Ucrania, y aquí empiezan los territorios de los Estados miembros de la OTAN. Y no hay que olvidar que la OTAN es una alianza militar, ¿ok? Si bien con la disolución de la Unión Soviética y bueno, todo este nuevo mundo multilateral donde todo lo intentamos resolver a punta de diplomacia preventiva, tratados, derecho internacional. Por supuesto que la OTAN pues, ha ampliado un poco su razón de ser. Ahora es más que una organización antisoviética o antirrusa, es una organización que vela por la seguridad común de sus miembros contra cualquier tipo de amenazas, terrorismo, ciberataques, pero no deja de haber algo de considerable en el argumento ruso de que Ucrania, queriendo entrar en la OTAN, pues puede resultar potencialmente una amenaza a su propia seguridad, porque es literalmente tener al adversario en la puerta. Ahora, a partir de aquí, esto viene acompañado también hay que entenderlo en su dimensión histórica, la anexión de Crimea en el año 2014, si la memoria no me falla,
la declaratoria de independencia de las repúblicas populares de Lugansk y Donetsk, que son dos, para nosotros en Venezuela serían como dos estados, que como que yo te dijera Falcón y Cojedes, que entonces, que tienen una marcada afiliación prorrusa, ¿ok? Todo esto viene de cuando estaba el expresidente Yanukovych en el poder, que era por supuesto muy potable, él decía que era no alineado, ¿no? Pero ahí lo veíamos balanceando los intereses europeos y los intereses rusos. Ese fue el mismo contexto en el que después pues, ocurrió la anexión de Crimea. Estos dos territorios de Ucrania se declaran independientes de Ucrania. Nadie les reconoce. ¿Okay? Esto es lo que jurídicamente calificaríamos, y me perdonas que use el lenguaje técnico, como un berrinche. Sin embargo, aquí empiezan a surgir entonces las tensiones entre Rusia y Ucrania, que van por el otro lado. Se celebraron los acuerdos de Minsk I, ¿okay? Que eran un poco para que Ucrania le reconociese algún grado de autonomía y de respeto a Lugansk y a Donetsk, sin necesidad de entenderlas como separadas de su territorio, pero un poquito como lo que es Hong Kong con respecto de China, o el Estatuto de Autonomía Catalana con respecto de España. ¿Okay? Minsk I, como ya lo he comentado en alguna otra oportunidad, fue un cenicero en una moto. ¿Okay? Ni los rusos lo respetaron, ni los ucranianos lo respetaron, porque aquí también, o sea, de lado y lado las cosas, ¿no? Con posterioridad se celebran los acuerdos de Minsk II, que entonces logran pacificar un poquito la situación, pero seguimos teniendo mucha tensión latente entre el gobierno de Kiev, la capital ucraniana, y las regiones de Lugansk y Donetsk. Evidentemente, bueno, no podría decir evidente, presumiblemente con un fuerte apoyo político, militar, estratégico por parte de Rusia. Aquí viene entonces la segunda dimensión del planteamiento que hace Rusia para justificar su invasión agresiva a Ucrania. Rusia dice que los habitantes de Lugansk y Donetsk son étnicamente rusos. Son ucranianos, su nacionalidad es ucraniana, pero que entonces ellos forman parte de este cuerpo social, cultural, tradicional de la identidad rusa. Y que entonces el gobierno de Kiev lo que está haciendo es básicamente una campaña de limpieza étnica, un genocidio en contra de estas personas. Por supuesto, esta es la postura rusa, ¿no? Esto, digo, yo no soy un tribunal internacional, pero como abogado internacionalista lo analizo y la verdad es que no pareciera tener pies ni cabeza. ¿Ok? Si bien es cierto que puede haber una dimensión étnica de acercamiento a Rusia, a ver, sería lo mismo que decir que la gente que está del lado ruso de la frontera es étnicamente ucraniana, ¿no? O sea, un poquito como que tratáramos de distinguir étnicamente entre venezolanos y colombianos. Hay diferencias, la manera que nos vemos, claro, nuestros rasgos, pero anda, es un poco artificial la diferencia. Si los españoles hubiesen puesto la línea en otro lado, pues mira, de repente no comeríamos nuestras sabrosísimas arepas y las consumiríamos al estilo colombiano, o ellos los consumirían correctamente. ¿Ok? Entonces, aquí creo que es importante destacar que el argumento ruso luce bastante artificial. Además, cuando nos ponemos a ver la historia, de dónde vienen los rusos, de dónde vienen los ucranianos, pues hay unos orígenes muy similares, y de hecho Ucrania floreció primero como nación de lo que lo hizo Rusia. Por ahí andan unas fotos buenísimas circulando en redes sociales. Para el año 1100, 1200, en Ucrania ya se estaban construyendo catedrales y Moscú sería apenas una aldea, ¿no? Esto un poco también para contrastar lo que los rusos nos están diciendo contra pues, la realidad objetiva de las cosas. Pero bueno, aquí es donde se pone interesante el asunto, porque los rusos, además de este tema de, entre comillas, legítima defensa preventiva, porque tu unión a la OTAN amenaza mi seguridad, que jurídicamente es un argumento que no camina. Porque para poder ejercer la legítima defensa tiene que ser contra un ataque armado actual. Lo dice la Carta de las Naciones Unidas de manera muy clara. ¿Okay? No se vale la amenaza, no se vale el yo creo que tú me vas a hacer. O sea, es un poco, no puedes retaliar hasta que te hayan atacado. Aunque le veas al enemigo el blanco de los ojos, como quien dice. ¿Okay? Digo, eso es toda otra discusión jurídica separada, pero la opinión de consenso es que la legítima defensa preventiva no existe y además es ilegal. Por un lado.
por el lado de los argumentos de corte étnico. ¿Por qué Rusia está haciendo todos estos argumentos? Porque entonces, de alguna manera, presenta dos razones para lo que ya ha llamado su operación militar especial. Primero en el Donbass y ahora en toda Ucrania. Lo primero porque está alegando que lo que está haciendo es una intervención humanitaria para defender a los rusos étnicos contra una campaña de genocidio, contra una campaña de limpieza étnica. ¿Okay? Aquí habría que decir desde el punto, aprovecho lo fáctico y voy traficando lo jurídico, porque al final del día, pues, uno es abogado. A ver, este argumento tampoco camina. Las intervenciones unilaterales están prohibidas por el derecho internacional. Todo uso de fuerza está prohibido, solo hay dos excepciones, tres dependiendo de cómo las leamos, que son la legítima defensa, que ya te comentaba, y por el otro lado, ahora sí, el uso de fuerza que autoriza el Consejo de Seguridad. Por ejemplo, en la guerra del Golfo Pérsico en el 91, cuando hubo una fuerza multinacional que fue a votar a Saddam Hussein de Kuwait, eso fue porque el Consejo de Seguridad dio permiso. O la intervención otra vez autorizada por el Consejo de Seguridad en el año 2011 en Libia, que se le fue un poco la mano con lo que, o sea, una cosa fue a lo que les dieron permiso, otra es lo que terminaron haciendo, pero bueno, ya eso es un tema de abuso de derechos, igualmente criticable, igualmente condenable, pero empieza siendo legal porque el Consejo lo había autorizado. Entonces, esta intervención humanitaria de Rusia en Ucrania, al no estar inserta dentro de ninguna de estas dos excepciones, por definición es incompatible con la prohibición de uso de fuerza y es una agresión. ¿Okay? Lo segundo, y aquí... respecto y aquí a eso... sí, cuéntame. No, bueno, quería preguntarte, antes de pasar al otro tema, con respecto a eso del derecho internacional y los puntos que estás diciendo, entonces, ¿qué consecuencias tendrían para Rusia esta hipotética adhesión, pues, al territorio ucraniano? O sea, ¿cómo responderían los organismos internacionales ante los puntos que estás diciendo que no es algo que esté amparado por la ley? Sí, y definitivamente no es coser y cantar. Permíteme meter un último argumento sobre las justificaciones rusas y ahí el próximo punto natural es justamente la respuesta a tu pregunta. Entonces, la tercera línea de argumentos, y aquí esto tampoco es un argumento que camine mucho jurídicamente, pero la verdad es que es un poco más cuidado. Rusia alega que Ucrania está cometiendo genocidio en contra de poblaciones étnicamente rusas en su territorio, y aquí dice que la Convención de Genocidio del año 1948 plantea en su artículo 9 el deber de todos los estados de tomar todas las acciones que estén en sus manos para detener o suprimir para prevenir o detener actos de genocidio. Ahora, ahí está habiendo una interpretación bastante tendenciosa de parte de Rusia porque está ignorando una parte fundamental del artículo 9 que dice que los estados deberán acudir a Naciones Unidas, y aquí vuelvo a lo que te comentaba, o a la autorización del Consejo de Seguridad, ¿okay? Para entonces tomar todas las medidas que correspondan para prevenir o detener un genocidio. O sea, no es veo genocidio, intervengo. Es veo genocidio, voy al Consejo de Seguridad, pido autorización, si el Consejo me la da, intervengo, si no me la da, no intervengo. ¿Ok? Entonces, aquí, por donde lo veamos, y bueno, también se han hecho algunos otros alegatos, que si les el tema de defensa colectiva, qué tal, pero estos son de alguna manera los tres argumentos menos, o bueno, no quiero decir los más serios, porque no son serios, pero son los que tienen tal vez algo de tracción jurídica con esto. Entonces nos quedamos con que a todas luces esta operación de Rusia es contraria al derecho internacional y al régimen de uso de fuerza. ¿Cuál es entonces, cuál ha sido y cuál esperamos que pueda ser la respuesta de las instituciones internacionales? Aquí, fíjate que los ucranianos más allá de la batalla que están librando en su propio terreno y para defender su hogar, también están empezando a dar una pelea en tribunales, en cortes, en instituciones internacionales, como nunca antes habíamos visto pues de la Segunda Guerra Mundial para acá. O sea, literalmente están activando todos los frentes y
felizmente, lo cual nos hace pensar por qué no lo habrían hecho antes, las instituciones han estado respondiendo de una manera muy rápida. Lo primero que se hizo fue convocar al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ¿okay?, donde Albania y Estados Unidos propusieron una resolución calificando la conducta rusa como una agresión, es decir, como un ilícito internacional. ¿Okay? Y ya voy a qué ocasionaría eso, o qué podría ocasionar eventualmente. Por supuesto, Rusia, aprovechando esta superioridad que tiene en el Consejo de Seguridad al ser miembro permanente, vota en contra, bloquea la resolución, que es lo que conocemos comúnmente como el poder de veto de los miembros permanentes, y Rusia, naturalmente, es uno de ellos. Entonces, ahí no pasa nada. Lo interesante, la representante permanente de Estados Unidos, la embajadora estadounidense ante el Consejo de Seguridad, le canta al representante ruso que básicamente nos vemos en la Asamblea General, y activan un procedimiento que se ha utilizado alrededor de unas 11 veces desde que existe Naciones Unidas. Es muy especial y muy excepcional, que es lo que conocemos como la Resolución Unidos por la Paz. ¿Qué hace esta? Permite llevarse un tema del Consejo de Seguridad a la Asamblea General y le permite a la Asamblea utilizar solo con respecto de ese tema específico los poderes del Consejo de Seguridad. ¿Ok? ¿Y a qué me refiero con esto? No solo el más importante de todos, que es autorizar un uso de fuerza, como le hicieron, por ejemplo, a Saddam en el 91, o como le hicieron a Gaddafi en el año 2011, sino también medidas menos graves. Por ejemplo, bloqueos, embargos, medidas que tanto que involucren uso de la fuerza como que no la involucren. ¿Ok? Entonces se invoca el procedimiento Unidos por la Paz, y tenemos la resolución que, si la memoria no me falla, se votó el día miércoles, que sale con un resultado total de 143 votos a favor, 3 votos en contra y no sé cuántas abstenciones. Aquí, detalle curioso, Venezuela no pudo votar en la resolución por mala paga. ¿Okay? Como Venezuela le debe unas cuotas a Naciones Unidas, no pudo ir a apoyar a Rusia. Ahora, ¿qué lenguaje contenía esta resolución? O sea, digo, si hacemos toda esta bulla, no, sí, el procedimiento Unidos por la Paz. La verdad es que fue una resolución que lo primero que hizo fue calificar, y esto es una calificación política, pero que puede dar pie a una calificación jurídica, ¿okay?, la conducta rusa como agresiva. Y aquí agresión es el nombre del ilícito internacional que posteriormente podría generar la declaratoria de responsabilidad, la condena de Rusia por parte de un tribunal internacional, la imposición de obligaciones de reparar. ¿Okay? Y esto lo dejo en el tintero y lo voy a conectar con otra cosa que tengo aquí. Entonces, todo esto, evidentemente, esta parte tendríamos que pensar que los ucranianos, aunque no lo comandaron, sí lo habrán movido. Lo otro que hicieron fue demandar a Rusia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y además pidieron que se indicaran medidas cautelares, órdenes provisionales, como las llamamos en el derecho internacional, y el Tribunal Europeo respondió con una rapidez increíble para la indicación de medidas del artículo 39, las medidas cautelares. Básicamente diciéndole a Rusia, o sea, independientemente de la legalidad de tu agresión o no, en materia de derechos humanos, recuerda que tú tienes obligaciones que tienes que respetar, inclusive en una guerra. Con lo cual, detén tus ataques contra civiles, objetivos que no sean militares, objetivos que no sean legítimos. Y me parece recordar, tendría que volver a revisar la orden del Tribunal Europeo, pero me parece recordar que también le ordenó la retirada. ¿Ok? Hasta que, o sea, precisamente para evitar que se sigan agravando las potenciales violaciones de derechos humanos que puedan estar siendo cometidas por el ejército ruso. Y aquí hay un tema muy interesante. Tenemos por un lado los derechos humanos y por el otro lado tenemos el derecho internacional humanitario, también llamado derecho a los conflictos armados. Parecería que cuando hay una guerra, pues el derecho a los conflictos armados aplica por encima del de los derechos humanos por un tema de especialidad, ¿no? Los derechos humanos son el paradigma general, el derecho a los conflictos armados es como un paradigma más específico. Sin embargo, y esto lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Europea, tutti li mundaci, básicamente, partes importantes
de las obligaciones de derechos humanos subsisten en el contexto de una guerra. ¿Ok? Por ejemplo, y lo que vemos son las obligaciones de derechos humanos en realidad dentro de sí también parecerían estar protegiendo contenidos de derechos humanos. La prohibición de atacar civiles, ¿ok? U objetivos civiles que además hemos visto ataques contra escuelas, contra hospitales, contra edificios residenciales, uso de armas prohibidas como por ejemplo municiones de racimo. Ayer vimos que estaban atacando plantas nucleares, que son por definición un objeto peligroso y cuyo ataque está tajantemente prohibido por las convenciones de Ginebra de 1949 y por el protocolo adicional de 1977, que regulan entonces la guerra entre los estados. Entonces, básicamente aquí, entendiendo que al proteger o al ordenar el cumplimiento del derecho a los conflictos armados, la Corte Europea está protegiendo derechos humanos también. Entonces, sale esta orden provisional. No tengo el dato conmigo en este momento de para cuándo empieza ahora sí el procedimiento, la admisión, etcétera, etcétera, y todas las fases procesales. Pero esto fue un movimiento increíblemente rápido por parte del Tribunal Europeo. ¿Qué más hizo Ucrania? Me parece que esto fue el viernes o el sábado de la semana pasada. Instituyeron un procedimiento en la Corte Internacional de Justicia en contra de Rusia utilizando la Convención de Genocidio. ¿Recuerdas lo que te comentaba hace un momento sobre cómo Rusia está alegando que Ucrania comete genocidio y por eso interviene? Aquí lo que hizo Ucrania, que me pareció brillante desde el punto de vista del planteamiento, es pedirle a la Corte Internacional primero que declare que ella no está cometiendo genocidio, ¿ok? Y que por ende la justificación rusa es ilegal. O sea, al mismo tiempo está diciendo, dime que yo no estoy haciendo nada malo y que Rusia está abusando de un derecho que no tiene. Porque claro, es dependiente la justificación rusa de que esté ocurriendo un genocidio. La Corte Internacional también le pidió medidas provisionales a la Corte Internacional de Justicia. La audiencia está fijada para el lunes 7 y el martes 8, es decir, la semana que viene. Ahí vamos a ver si la Corte determina que, ¿cómo se decide esto? Sobre la base de si parece plausible que la Corte tenga jurisdicción, que pueda conocer del caso. Que es un poco como que, bueno, sí, aquí pareciera que sí podría ser un caso que yo puedo conocer. Y si llega a esa conclusión, lo más probable es que ordene medidas provisionales muy similares a las del Tribunal Europeo, pero por otra motivación. Es decir, Rusia, detente y por lo menos repliégate a tus fronteras hasta que yo pueda conocer del caso. Lo último que vimos como respuesta así de lo que está haciendo titulares de la comunidad internacional, Ucrania tiene una relación un tanto complicada con la Corte Penal Internacional, ¿okay? Pero aquí ya la Fiscalía había investigado, no recuerdo si porque Ucrania fuera parte o porque la refirieron o cómo estuvo el asunto, pero la Fiscalía estuvo ya investigando anteriormente hechos en Ucrania. Y, por supuesto, ante la comisión de posibles crímenes de guerra por parte de Rusia, inclusive de crímenes de lesa humanidad en potencia que podríamos estar viendo aquí, pues el fiscal de la Corte Penal Internacional salió a solicitarle a los estados que sí son partes de la Corte que refieran la situación de Ucrania a la Fiscalía, un poco como hizo el Grupo de Lima con Venezuela, para llegar a la Corte, a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. ¿Por qué esto y por qué la inteligencia de la movida? Si los estados no refieren la situación, sino que la abre el fiscal por sí mismo, tiene que pedirle a la Sala de Cuestiones Preliminares permiso para hacer la investigación. Esto, por supuesto, demora el procedimiento y pues, toma su tiempo. Ya sabemos que los tiempos del derecho internacional rápidos no son. Ahora estamos viendo la excepción. ¿Ok? Pero también complica otra cosa. Mientras más se tarde la Sala de Cuestiones Preliminares en otorgar ese permiso, el permiso para investigar empieza y cubre los hechos a partir de que la Sala de Cuestiones Preliminares otorgue. Entiendo, aquí sí, yo no soy experto en derecho penal internacional, con lo cual todo lo que te comento de este último punto es a reserva de mejor conocimiento. Pero entonces aquí claro, el fiscal pidió al resto de los estados partes que refirieran la situación y a última cuenta de ayer me parece que íbamos por 33 o 34 estados que ya habían hecho la comunicación formal.
Sí, mira, fiscal, por favor, métele el ojo a esto para que determine si hay méritos para creer que se puedan estar cometiendo crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra. El crimen de agresión, que te acuerdas que te hablaba de la agresión rusa al principio, ¿no? Como ilícito internacional. La Corte Penal Internacional también puede, en teoría, conocer del delito de agresión, pero aquí lo que examina, y tanto en lesa humanidad como en crímenes de guerra, es la responsabilidad individual de las personas que hayan ordenado o ejecutado los delitos. ¿Ok? ¿Cuál es el detalle? El crimen de agresión no es parte del estatuto original de Roma, sino que se le añadió después. Con el protocolo adicional de Kampala, me parece que fue del año 2008. No me creas mucho con el tema de los años, y de nuevo, esta no es mi área de expertise, ¿no? Pero, o sea, te puedo asegurar que sí se incluyó después. Te puedo quedar debiendo el nombre del instrumento, sé que fue en Kampala y el año. ¿Cuál es el detalle? Para que el delito de agresión pueda ser investigado, ¿ok? Requiere que tanto el estado de la nacionalidad del perpetrador como el de la víctima se hayan firmado y ratificado esta enmienda al Estatuto de Roma, que hasta donde entiendo no es el caso ni de Ucrania ni de Rusia. Entonces el fiscal no podría conocer de estos hechos, pero ya nada más con todos los posibles crímenes de guerra que se están cometiendo y los de lesa humanidad, ya tiene bastante. En este último punto y como cierre, digo, esto se ha venido planteando como un tema del occidente o de la democracia y la libertad contra la tiranía y la opresión, ¿no? Y sí, resulta muy romántico y hollywoodense decirlo en estos términos. Pero eso no quiere decir que del lado del que podamos simpatizar nosotros, en mi caso, por ejemplo, evidentemente con el lado ucraniano, ¿ok? Eso no quiere decir que los ucranianos estén exentos de barbaridades ni atrocidades. Hay una cuenta de Twitter que se ha convertido un poco en la fuente popular de comunicados del gobierno ucraniano, de decisiones que se toman del lado ucraniano, bastante fidedigna hasta donde apunta, que se hacía eco de unas declaraciones de un portavoz de las Fuerzas Armadas diciendo que ya no iban a tomar prisioneros rusos, que ruso que veían, ruso que iba a matar. Eso es un crimen de guerra. Anunciar que se va a tener guerra sin cuartel es completamente incompatible con los convenios de Ginebra de 1949, con los protocolos adicionales, sobre todo el primero, que es el que aplica en esta situación del año 77, y con el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional de 1998. Si bien es lícito matar a un soldado enemigo en combate, si por cualquier circunstancia ese soldado enemigo fue puesto fuera de combate, está herido, enfermo, ha naufragado, se ha rendido, hay que respetar esos términos y hay que tratarlos en todo momento con humanidad y con respecto a su dignidad, en estricto seguimiento de estas obligaciones internacionales. Y aquí no vale el revanchismo de, bueno, tú has masacrado y prendido en candela a mi tierra, a mi gente, entonces te mato por venganza. No. ¿Okay? Y entonces claro, este anuncio del ejército ucraniano, pues también es posiblemente, y sobre todo si se lleva a la realidad, ¿no? Pues aquí a todas luces parecería haber y digo posible crimen de guerra por un tema de rigor profesional, ¿no? Porque, digo, todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario por un tribunal. Pero es que, digo, aquí no hay ninguna duda. Un anuncio de guerra sin cuartel donde no se toman prisioneros, eso es lo más crimen de guerra que puede haber sobre la faz de la tierra después de atacar directa y deliberadamente objetivos civiles. Entonces, tenemos que estar muy pendientes. Creo que es importante, si bien aquí la víctima es Ucrania, de esto a mí por lo menos no me queda ninguna duda, ¿okay? Y Rusia es entonces el presunto, y de nuevo digo presunto solo por rigor profesional. Rusia es el presunto agresor hasta que un tribunal internacional así lo declare. Pero eso no quiere decir que que Ucrania tenga carta blanca para hacer lo que se le antoje. Si estamos reclamando la violación de la ley por parte de Rusia, no podemos entonces ser igual de criminales, igual de delincuentes y violar la ley para restablecer el imperio de la ley. No parece ser una buena cosa. Claro.
Bueno, y viendo un poco atrás lo que ya comentabas, pueden existir consecuencias directas a los líderes de ambas partes del conflicto por parte del derecho penal internacional. Y o sea, a qué organismo se le atribuiría dictaminar o sea, lo que venga después de ubicar a los líderes. Sí, te lo separo en función de lo que hemos conversado hasta ahora, te lo separo en 4 tipos distintos de responsabilidades jurídicas. ¿Okay? Cuando hablo de responsabilidades, hablo de la declaratoria de culpabilidad y de los castigos que proceden. Perdón. En primer término, hablando sobre derecho internacional, todo este tema de la denuncia de Ucrania ante la Corte Internacional de Justicia, ¿aquí qué procedería? Si la Corte encuentra que Ucrania tiene razón, ¿okay? Y que Rusia ha violado entonces la Carta de las Naciones Unidas, la Convención de Genocidio, todos estos instrumentos, se declara la responsabilidad del Estado ruso como entidad. ¿Okay? Probablemente se le condene al pago de reparaciones, a todos los daños que haya causado en la comisión de este ilícito internacional, a que los reparen. ¿Okay? Por ejemplo, en materia de derechos humanos son muy populares las garantías de no repetición y las reparaciones creativas. En el derecho internacional no suele ser así. ¿Okay? Demuéstrame los efectos directos de esta ilegalidad, deshaz o repara los efectos directos de la ilegalidad. Aquí, si bien es cierto que todo esto puede ocurrir, hay otro detalle. Si la Corte Internacional de Justicia falla a favor de Rusia, es muy probable que Rusia no quiera cumplir con ese fallo. ¿Okay? ¿Y qué ocurre aquí? Cuando un Estado no quiere cumplir con una sentencia de la Corte, se puede reclamar al Consejo de Seguridad que fuerce, que obligue al cumplimiento. Caemos otra vez en la lógica del veto. ¿Okay? Aquí, pues, podría ir Ucrania al Consejo de Seguridad, solicitarle que haga cumplir o que ejecute forzosamente el fallo de la Corte. Rusia lo va a vetar, nos quedamos igual. Sin embargo, el precedente que genera la sentencia es fundamental, porque hoy en día una de las grandes preguntas es si ya la prohibición de uso de fuerza como norma fundamental del sistema sigue viva o no. A cada rato Israel, Estados Unidos, Francia, y debo decir, por ejemplo, con esto de la legítima defensa preventiva, esto no es una invención rusa. Aquí los rusos están utilizando un argumento que hemos visto al occidente utilizar en muchísimas oportunidades. ¿Okay? Aquí, de hecho, no puedo dejar de notar lo irónico de la situación, ¿no? Los estados en el occidente que han tratado de extender y de torcer el sentido de la legítima defensa. Pero cuando Rusia lo hace sí es malo. No, es igual de malo cuando lo hace cualquiera. Entonces, el fallo de la Corte en ese sentido, para salvaguardar la integridad y la vigencia de estas normas, es muy importante, porque además es una de las bases fundamentales del sistema internacional. Si esa regla ya no existe, entonces vuelve a ser legal que nos hagamos la guerra todos contra todos para resolver nuestros problemas. Y se nos cae todo el rancho que hemos venido edificando de 1945 hasta acá. Luego, en términos de derechos humanos, aquí sí lo que se le está reclamando o lo que se le estaría reclamando al Estado ruso es la violación de los derechos humanos de nacionales y personas en Ucrania. Si eventualmente el Tribunal Europeo hallase que Rusia es responsable por violación de derechos de vida, seguridad, integridad física, propiedad, los que hayan resultado reclamados, desconozco el contenido exacto de la denuncia ucraniana en el Tribunal Europeo, pues aquí sí es muy probable que el Tribunal Europeo se ponga creativo con el tema de las reparaciones. Pueden ser indemnizaciones en dinero, pueden ser disculpas públicas, pueden ser obligaciones de reconstruir bienes esenciales o de pagar por la reconstrucción de bienes esenciales como hospitales, escuelas, iglesias, lo que haya resultado afectado, ¿no? ¿Y cuál es el detalle aquí? Si Rusia no cumple, sí existen mecanismos dentro, ya ves que en Europa hay como que varios mecanismos que se solapan entre ellos. Entonces, aquí te quedo debiendo cuál exactamente, o sea, no sé si es el Consejo de la Unión Europea o la Comisión Europea, o sea, de cuál de estos órganos, pero entiendo que sí existe la posibilidad de exigir el cumplimiento coactivo, ¿ok? Y ahí entra entonces la dimensión de las presiones políticas, y Rusia no tiene veto
en estas instancias. ¿Okay? Con lo cual podríamos ver medidas como, por ejemplo, las sanciones financieras que se han adoptado por parte de Estados Unidos y de países de Europa Occidental. Podríamos ver tal vez algo en ese sentido que actuase como un incentivo fuerte para que Rusia cumpla con esto. Eso por el lado de derechos humanos. Por el lado de las violaciones al derecho internacional humanitario, también llamado derecho de guerra, no me gusta mucho llamarlo derecho de guerra, pero ya esos son preciosismos académicos, o derecho a los conflictos armados. ¿Qué tendríamos aquí? Aquí, ¿cómo opera esto? Cada estado tiene el deber primordial de investigar y castigar cualesquiera violaciones del derecho a los conflictos armados que hayan ocurrido A, en su propio territorio, o B, por sus propios nacionales. Entonces, o Rusia juzga, investiga y juzga y sanciona a los oficiales rusos que hayan cometido pues, violaciones de los convenios de Ginebra de 1949, o lo hace Ucrania. Okay. Inclusive cuando caemos a las violaciones más graves de los convenios de Ginebra, surge la posibilidad de lo que llamamos jurisdicción universal. Cualquier país que sea miembro de los convenios de Ginebra podrá entonces investigar y castigar las violaciones más graves a los convenios de Ginebra. ¿Ok? Si no lo hiciese Rusia, porque no quiere, y Ucrania porque no puede, y ningún otro país, porque si yo soy Vladimir Putin, pues a lo que decida acabar el conflicto, inmediatamente me guardo a mis soldados, y es que usted no va ni para la esquina. Si quiere, vaya y dése la vuelta en Bielorrusia, que allá son compas, pero hasta ahí. Porque entonces expones a tus soldados a que les caiga el peso de la ley. Pero en principio Rusia tiene un deber de investigar y castigar. Si no lo hiciese, ¿okay? Podrían explorarse, aunque la verdad, así analizándolo por encima, yo no detecto ninguno, pues tal vez el recurso a algún tribunal internacional, que habría que ver el tema de la competencia, que es lo que te digo, no creo que ninguno tenga, pero lo reviso y te lo puedo actualizar, para entonces, ahora sí, demandar a Rusia por no cumplir, no ya al nivel individual de castigar a los perpetradores, sino al Estado ruso por pues, no cumplir con su deber de cumplir y hacer cumplir los convenios de Ginebra. ¿Okay? Ahí, eso es medio ambiguo, medio etéreo, pero la posibilidad está ahí. En términos de derecho penal, ahora sí, internacional. En teoría, aquí ocurre algo similar que lo que te contaba con los convenios de Ginebra. Cada Estado parte, ¿ok? O inclusive cuando no son parte, tiene el deber primario de investigar y castigar la presunta comisión de cualquier delito que esté incluido en el Estatuto de Roma. Que de lo que veníamos hablando, tenemos el delito de agresión, que ya sabemos que no juega, y crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. ¿Ok? En principio, cada Estado debe adelantar investigaciones serias y creíbles, y si así fuere, ¿okay? El fiscal de la Corte Penal Internacional dirá, bueno, los dejo a lo suyo. Yo solo estoy aquí si ustedes no quieren o no pueden juzgar eso. Que fíjate, es el paralelismo con Venezuela, ¿no? Ahorita estamos en esta fase donde Venezuela está tratando de convencer al fiscal de que se están adelantando investigaciones serias y creíbles y que Venezuela puede y quiere. ¿Okay? Vamos a ver qué tan persuasivo resulte ese esfuerzo por parte de pues, quienes ocupan la función judicial en el país y si logran convencer a la fiscalía de que Venezuela puede y quiere juzgar. Aquí otro detalle muy interesante. Claro, lo primero, y el Estatuto de Roma es muy claro en esto. La Corte Penal Internacional es un organismo complementario y subsidiario. Es decir, si no puedes, te ayudo para que puedas, y si no quieres y no puedes, entro yo. Esto, por supuesto, nos crea una segunda dimensión de problemas que creo que es previsible que ocurra algo de esto, sobre todo de cara a los rusos, a las personas, a los perpetradores rusos. Aquí recordemos que la cadena de responsabilidad se extiende desde la persona que comete el delito hasta la última autoridad nacional, o la más alta autoridad nacional que haya sabido o debido saber que se estaba cometiendo eso. ¿Okay? Con lo cual, o sea, desde el soldadito más raso que tiene 15 minutos en las Fuerzas Armadas rusas
hasta presumiblemente el ministro de la Defensa o el propio presidente Vladimir Putin. ¿Cuál es el problema y lo que suele ocurrir con la Corte Penal Internacional? Anda, trata de echarle los ganchos a un presidente en funciones. Aquí tenemos la saga de Omar al-Bashir en el Sudán, quien no es que tenía una orden de aprehensión, tenía como 3, ¿okay? que le dictó la corte, y el tipo estuvo eludiendo captura un viaje de años, paseando por donde quiso. ¿Okay? ¿Y qué ocurría aquí? Una explicación técnica muy rápida. Recuerdo mucho, por ejemplo, un toma y dame que hubo entre Jordania y la Fiscalía. Omar al-Bashir, Jordania ha estado parte de la Corte Penal Internacional. Omar al-Bashir, ahora expresidente de Sudán y presunto responsable pues, de una interminable y dolorosísima lista de crímenes de lesa humanidad y de crímenes de guerra, estaba paseando por ahí, cae en Jordania y la fiscalía básicamente le exige a Jordania, mira, pégale los ganchos y entrégamelo. Y Jordania responde, digo, estoy caricaturizando un poco el debate, pero para hacerlo entender, Jordania le dice, mira, sí, es cierto, yo soy parte del Estatuto de Roma, tengo una obligación contigo de cooperar para entregarte a cualesquiera personas contra las cuales tú tengas órdenes de captura, pero resulta que yo, Jordania, tengo una obligación de costumbre internacional, o sea, estoy obligado por el derecho internacional a respetar la inmunidad absoluta de los jefes de Estado. Ambas obligaciones existen simultáneamente y en planos distintos. ¿Y qué dijo Jordania aquí? Pues mira, yo prefiero respetar la inmunidad absoluta. Y aquí hay una razón política de por medio muy importante. ¿Ok? ¿Por qué Jordania, por ejemplo, arrestaría a lo que en ese momento era un jefe de Estado en funciones, arriesgando sentar un precedente por el cual a su jefe de Estado, en un futuro próximo, por la posible comisión de delitos internacionales, le vayan a pegar los ganchos? ¿Okay? Hay un fuerte desincentivo político para no cumplir con esta obligación de cooperación. Esto ha producido que en la práctica, y lo que hemos visto hasta ahora, la Fiscalía se haya contentado con perseguir o intentar fiscalizar casos, sobre todo de rangos medios y de personas que sí puede conseguir apersonar, o sea, lograr que esas personas acudan por voluntad propia o entregados por otro país. ¿Okay? Y digo, el caso de Venezuela ahorita, otra vez el paralelismo, ¿no? Naturalmente que quienes consideramos que aquí podríamos estar ante la Comisión de Graves y Sistemáticos Crímenes de Lesa Humanidad, nos encantaría ver a todos los máximos responsables sentados en el banquillo en La Haya. ¿Qué tantas probabilidades hay de que eso ocurra? ¿No? Aquí definitivamente, Isabela, yo no soy experto, te puedo y me encantaría que pudieses entrevistar a algunos colegas que sí son expertos en esta materia y te podrían dar más luces que yo. Pero hasta ahora lo que ha sido la práctica de la Corte es irse por los ejecutores y los rangos medios, porque bueno, hay unas dificultades legales, políticas, hasta reputacionales, para poder verdaderamente echarle guante a los responsables más altos y los últimos. Entonces, digo, en función de esas 4 opciones, Sí. eso es más o menos lo que podemos esperar. Tal vez podría haber algunas condenas, si no hay investigación y fiscalización doméstica y tiene que entrar a actuar la Corte Penal Internacional, lo más probable es que terminemos viendo algunas condenas de operadores, perpetradores directos, tal vez rangos medios si los llegan a agarrar desprevenidos en algún otro lado y los entregan a La Haya. ¿Qué tan probable es que máximos responsables respondan? Mira, desde mi conocimiento empírico del área, poca. Pero aquí, claro. Y digo, todo el tiempo te he estado hablando solo de derecho. ¿Okay? Luego también tenemos... No, claro. Mira todas las medidas financieras, el verdadero cerco financiero que se le está tirando a Rusia, cuya legalidad, la verdad, amerita algún análisis serio. O sea, no es la pantomima esta de lo que pasa, por ejemplo, con las sanciones impuestas sobre los altos oficiales de la administración de Nicolás Maduro, que son sanciones personales, que por supuesto tienen algún impacto sobre la población, eso es innegable, pero ni de cerca el que se pretende hacer creer. Y definitivamente no son sanciones contra Venezuela.
¿Okay? Aquí sí son sanciones, o sea, un cerco financiero. El cerco financiero que le están tirando a Rusia son sanciones contra Rusia y además sanciones personalizadas contra Putin y su entorno directo. De alguna manera, aquí la inteligencia de estas sanciones y del cerco financiero, de aislarlos de la red SWIFT, de prohibirles el acceso a reservas internacionales para que puedan convertir el rublo, la moneda de Rusia, que por cierto el rublo ha tenido un desplome espantoso. O sea, creo, salvo que me corrijan los economistas entendidos, entiendo que este es el mayor, o sea, en términos de rapidez, el mayor crash económico de una moneda en la historia de la humanidad. Que porque, por ejemplo, nosotros los venezolanos, por supuesto, no somos ajenos a la devaluación de la moneda, pero el nuestro fue pues, un proceso gradual, donde la moneda progresiva. Exacto, claro. Iba perdiendo. Lo de Rusia fue de un viernes que se anunciaron las sanciones al lunes, y ostras, ayer leía, no sé qué tan fidedigna sea esta información, pero que ahora el rublo vale algo así como $0.01. ¿Okay? Cuando me parece que la tasa de cambio era algo así como 80 rublos al dólar. Ok, que digo, tampoco era una maravilla, ¿no? Pero aquí, de nuevo, defiero al saber de los economistas. Yo leo y la verdad es que no sé si sea exacto el dato o no, pero estamos hablando de una devaluación de alrededor del 200 y tantos %. ¿Okay? Y entonces eso se traduce en costos humanos, en acceso a medicinas, en acceso a bienes, en acceso a comida. ¿Cuál es la inteligencia detrás de esto? Crear descontento, crear presión interna en Rusia. ¿Okay? Además, un pueblo ruso que pues ya se ha manifestado en grandes centros urbanos en contra de la guerra contra Ucrania. ¿Okay? Entonces, ahogar todavía más para producir esta famosa tesis del quiebre interno, ¿no? Que a nosotros los venezolanos esto nos hace suspirar un poco. Pero es que el tema es el paquete de sanciones idealizadas de Venezuela. De Rusia, lo que los gringos nos echaron, le echaron, porque no nos las echaron a nosotros. Lo que los gringos le echaron a los altos personeros del gobierno de Maduro, juego de carritos al lado de lo que está pasando con Rusia. Rusia está efectivamente bloqueada de los mercados internacionales. Digo, no fueron todos los bancos a los que se les excluyó a la red SWIFT, pero entiendo que sí a los principales bancos y los que la mayor cantidad de dinero acumula. Esto, pues, tratando de producir descontento en la población, descontento y presión en los círculos internos de toma de decisiones, un poco, o sea, guerra en todos los frentes, ¿no? Luego también el rol de China aquí, que ha sido interesante, no ha expresado apoyo público a Rusia, no ha llegado tampoco a condenarlo como una agresión, pero, a ver, este silencio chino habla volúmenes, sobre todo cuando Rusia típicamente y en foros multilaterales casi siempre está muy, muy de cerca alineada con Rusia. Aquí no. El problema es que históricamente el silencio chino puede significar cualquiera de 1.000.000 de cosas, pero este silencio chino particular parecería tener un significado político muy específico de no me encanta lo que estás haciendo. Esto, por supuesto, sin perjuicio de que Beijing pueda ser el flotador económico de Moscú. Ayer estaba leyendo algunas opiniones en este sentido sobre qué tan conveniente o no podría ser para Beijing actuar como el flotador económico de Moscú en este momento. No queda claro que sea 100% conveniente, y si algo tiene la política económica china y la diplomacia china, es que esos señores no dan puntadas sin dedo. Entonces, pues, amanecerá y veremos. Hasta aquí mi reporte. No sé si de repente quieras que conversemos de alguna otra cosita. Bueno, también teníamos la pregunta de cómo podría afectar hacia el futuro esta incorporación rápida de Ucrania y las solicitudes de incorporación de Moldavia y Georgia a la Unión Europea. ¿Cómo sería ese aspecto dentro de corto, mediano y largo plazo de las relaciones internacionales? Fíjate que ahora, a ver, la OTAN ha sido muy, muy precavida en no arriesgar ningún escenario que potencialmente la pueda poner en conflicto directo con Rusia. ¿Okay? Porque hasta ahora, digamos, dentro de la lógica del análisis, Rusia es una potencia nuclear. Ese detalle no se nos puede pasar de largo. Y del lado de la OTAN tenemos varias potencias nucleares.
Entonces, cuando tú enfrentas directamente a dos potencias nucleares, eso es una fórmula para la erradicación de la vida como la conocemos en el planeta Tierra. Por eso, y si te fijas hasta ahora, por ahí hubo un incidente donde unos misiles rusos impactaron una nave turca en el Bósforo. Turquía es miembro de la OTAN, y los rusos salieron, pero como corcho de limonada, a decir, no, 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 perdón, 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 no era contigo, ya mismo te pago. Eso, discúlpame, de verdad que no era contigo. ¿Por qué? Porque a Rusia tampoco le interesa entrar en un conflicto directo con la OTAN. ¿Okay? Porque el problema con tener potencias nucleares de los dos lados es que cuando una de ellas empiece a perder, la tentación del recurso a la fuerza nuclear empieza a verse muy grande, ¿no? Yo lo comentaba informalmente hace poco con un experimento mental. Imaginémonos a Hitler en su búnker, ¿no? Los soviéticos entrando por un lado, los aliados llegando a Berlín por el otro, y toma la decisión de quitarse la vida, según entendemos. ¿Qué hubiese pasado si en ese momento Adolfo Hitler hubiese tenido, viendo cómo su mundo se destruía, cómo Alemania caía rendida a la bota militar de los soviéticos y de los aliados? Si Hitler hubiese tenido acceso al botón rojo, o sea, a mí poca duda me queda de que lo hubiese presionado. Entonces, aquí es importante, ahorita tenemos, digamos, una guerra bastante controlada entre Ucrania, con muchísimo apoyo material bélico, dinero por parte de la OTAN, pero eso sí, la OTAN hasta ahora y su firme compromiso es no vamos a poner un pie en el terreno, ¿okay? Para no forzar esa lógica de escalada nuclear, que como te digo, podría terminar con Vladimir Putin solo en su búnker, con las fuerzas de la OTAN entrando a Moscú, ¿ok? Y Vladimir Putin sí tiene acceso al famoso botón rojo. Con lo cual, claro, ahora lo que estamos viendo es una cooperación muy, muy estrecha por parte de la OTAN hacia Ucrania, ¿ok? Y también en el contexto de un gobierno ucraniano que quiere ser más cercano a Europa, que quiere ser más cercano a la OTAN, ¿ok? De ahí a la membresía plena de Ucrania en la OTAN, oye, yo lo veo un tanto complicado, ¿no? Habría que recordar que la OTAN también sabe quién está del otro lado, ¿ok? Y que admitir a Ucrania como miembro pleno de la OTAN, Rusia lo va a leer como lo está haciendo ahora, lo va a leer como una amenaza a su integridad, ¿ok? Y a su independencia y a su zona militar geoestratégica. O sea, no quieras, un poco la idea de la OTAN aquí es vamos a tratar de no pellizcar al oso, porque si pellizcas al oso no va a reaccionar bien. De hecho, ni siquiera lo has pellizcado y mira cómo está reaccionando ya. Entonces, yo te diría, y aquí por supuesto como toda predicción, me puedo estar equivocando, por eso nunca me tomo muy en serio a la hora de hacer especulaciones. Yo no veo un ingreso pleno de Ucrania a la OTAN por lo inmediato, tal como están las circunstancias en este momento. Si la guerra se agrava, si se derrama hacia otros países o si se derrama hacia un miembro de la OTAN, ahí sí, tocarle un pelo a un miembro de la OTAN es meterse con todos. Por eso te narraba este incidente con la nave turca en el Bósforo, ¿no? Me imagino. Bueno, y ya corriendo. para ir finalizando, ya que... Sí, discúlpame. Hola. Isabela.
Ajá. ¿Me escuchas? Ya Fuerte y claro, ya. volví. Tranquila, dame medio segundo. Ahí, bueno. Sí, sí, tranquilo. Esto igual lo voy a editar porque en verdad sí fue mucho Me tiempo en imagino. el que me caí. Entonces, bueno, me avisas y ya para ir cerrando, entonces, la idea para poder editarlo y subir. Ajá. Ajá. Entonces, ¿a dónde nos habíamos quedado? Estábamos hablando de lo del tema de que la OTAN no se va a meter, ¿no? Ujú. Ok. Si me permites, es que no sé cómo hacer. Bueno, confío en tus habilidades editoriales. Si me permites hacer un solo comentario más sobre eso y ya vamos a lo otro que me quieras preguntar. Buenísimo. Ok, entonces en tres. Entonces, un poco para ir cerrando esto, ¿no? No parece probable que la OTAN se quiera meter y no parece probable que la OTAN vaya a querer admitir a Ucrania en sus filas por lo pronto. Además, también tenemos que ver esto en un contexto donde Rusia ya le advirtió a Finlandia digamos, a otros estados que están justamente en esa zona de colchón entre la OTAN y Rusia, un poco, mira, y si te pones con cosas de quererte meter a la OTAN, te va a pasar exactamente lo mismo. ¿Ok? Por supuesto, aquí hay una ironía palpable, ¿no? Déjame disuadirte de que te unas a la OTAN recordándote por qué necesitas unirte a la OTAN. Pero aquí, por supuesto, Rusia está apoyándose pues en este papel especial o en estos poderes especiales que tiene, que entonces un poco la vuelven inmune frente a cualquier intento directo de hacerle pagar por sus violaciones del derecho internacional. Lo cual me lleva con un comentario de cierre que quería hacer. Fíjate que llevo todo este rato hablándote de leyes, convenios, instituciones, tribunales, ¿y por qué para qué si ninguno funciona con Rusia? Porque, y por esto, a mí me fastidia mucho este comentario de que, las Naciones Unidas no sirven para nada. Y en general del multilateralismo, porque eso en realidad lo que revela es que quien hace el comentario no entiende la dimensión histórica en la que surgió el sistema multilateral que tenemos hoy en día. Fue un sistema que tenía a Rusia, a los Estados Unidos, bueno, entonces a la Unión Soviética, a los Estados Unidos, al Reino Unido, a Francia y a lo que en ese entonces era la República de China, no la República Popular de China de hoy, como las cinco potencias victoriosas de la Segunda Guerra Mundial, y les encargó una especial garantía de mantenimiento de la paz y la seguridad internacional a estas cinco potencias. Esa es la misma razón por la cual estos cinco países tienen un permiso de tener, por ejemplo, armas nucleares legalmente. Tienen un compromiso progresivo de ir desarmando esas bombas, pero digo, ¿qué tan efectivo puede ser un policía si no tiene, sabes, un rol o un arma de servicio? ¿Ok? Si les vas a encomendar garantizar la seguridad y la paz del mundo, pues tienes que darle los mecanismos. Con lo cual, el sistema terminó quedando planteado para que cualquiera de los miembros permanentes del Consejo, por su función de garantía, fueran inmunes frente al propio sistema y a sus mecanismos. Un poco también en la inteligencia de que las potencias se iban a controlar políticamente entre ellas. Aquí lo que nos falló fue la parte de, ¿sabes?, los contrapesos y las disuasiones efectivas. Bueno, podríamos hacer todo un análisis multifactorial aquí, pero o sea, ¿para qué tanto derecho internacional si al final los rusos van a quedar tan campantes? Pues mira, nos tocará explorar nuevas y más convincentes maneras de utilizar herramientas de derecho internacional legales que no sean incompatibles con los derechos humanos, que no sean incompatibles con el orden como existe, para hacer que Rusia o se abstenga de hacer estas cosas o de efectivamente hacer pues que responda por las violaciones que ha cometido. Pero aquí la culpa no es de Naciones Unidas, no es del sistema internacional. El sistema internacional es el producto de lo que sus miembros han hecho de él. Por supuesto. Esto yo lo digo porque, a ver, yo soy profesor de Derecho Internacional, profesionalmente me desenvuelvo en el ámbito del Derecho Internacional y en lo personal me apasiona. ¿Okay? Yo sí fui secta moon
en el bachillerato y en la universidad, con lo cual tengo un lugar muy especial de mi corazón para las Naciones Unidas, pero para mí ese interés, esa fascinación se transformó en mi medio de vida. Y por supuesto que, mira, Claro. el que Naciones Unidas no sirva para nada porque sí, pues con todo el gusto del mundo nos sentamos, lo conversamos y procuraré persuadirle de que se equivoca diametralmente. O sea, la gran pregunta de esto es, Ok, bueno. vale, sé que falló el sistema, pero de 1945 hasta acá, la pregunta es sencilla, ¿cuántas guerras mundiales ha habido? Ninguna. Eso quiere decir que el sistema funciona. Para eso estaba diseñado. Para prevenir guerras mundiales y para bajar las tensiones y canalizar de conflictos de menor escala. ¿Okay? En esta segunda parte, bueno, de repente los resultados no han sido tan satisfactorios o de hecho activamente deficientes. Ruanda, la masacre de Srebrenica, cualquier cantidad de genocidios, limpiezas étnicas, sequías, masacres, pero lo bueno del sistema es que es perfectible. ¿Okay? Y por eso me parece a mí es importante saber de estas cosas de derecho internacional, poder lograr que estos argumentos y esta forma de pensar también el público lo pueda asimilar, porque al final del día todos somos parte de la vigencia de este sistema de normas y los venezolanos sabemos muy bien, estamos en carne propia familiarizados con las consecuencias de que se fracture el Estado de Derecho. Claro. Bueno, ya para ir finalizando, queríamos saber cuál es el rol entonces ahorita de la sociedad civil, ya que estamos actuando como espectadores en muchas partes del mundo, pero es eso, o sea, ¿cómo funcionan estas protestas mundiales? ¿Realmente tienen una trascendencia? O sea, ¿realmente o sea, apoyan al conflicto, de alguna manera ayudan? O sea, ¿qué es lo que las personas que nos están escuchando puedan quizá motivarlos a unirse y documentar y apoyar o sea, la resistencia rusa, ucraniana en este caso? Sí. Mira, aquí, y esto es algo que si me lo hubieses preguntado hace 60 o 70 años, te hubiese dicho, nada, quédense tranquilos, vayan a casa y miren la tele. Hoy en día la sociedad civil pues, ha conquistado espacios de incidencia muy importantes en las dinámicas políticas, económicas y legales internacionales. ¿Okay? Yo creo que la mejor prueba de que las apariencias y lo que la gente piense importa, y aquí te dirijo al inicio de nuestra conversación, Rusia está haciendo contorsiones para tratar de justificar su actuación diciendo, no, yo estoy cumpliendo la ley. ¿Por qué? Porque las apariencias importan, las narrativas importan. ¿Ok? Tal vez como ningún otro conflicto, por la manera, digo, al ser Ucrania y todo este tema que se me ha hecho un poquito racista y clasista el tratamiento en algunos medios de comunicación, que bueno, que, ¿sabes? Dicen los europeos, son ucranianos, son como uno. Por allá estaba el señor este de Vox en España diciendo que un ucraniano es un refugiado, un musulmán es un invasor. Naturalmente nada de esto tiene pies ni cabeza y es producto de la más asquerosa xenofobia. Pero bueno, es Vox, ¿qué podemos esperar? Ahora, ¿cuál es el rol de la sociedad civil en esto? Rusia nos está demostrando que las narrativas, que las percepciones importan. ¿Ok? Y a lo que venía, este conflicto tal vez en mucha mayor intensidad que otros que han habido en el pasado reciente, tiene un teatro comunicacional, ¿ok? Y un teatro cultural. O sea, esto que te comentaba en algún momento, esto se está planteando como un asunto de Occidente contra Oriente, de la libertad contra la tiranía. Estas narrativas son fundamentales y aquí es donde la sociedad civil tiene, en mi opinión, al mismo tiempo un gran deber y una importante responsabilidad. El gran deber es consumir información críticamente. ¿Ok? Por ejemplo, lo que te comentaba hace un rato. A ver, sí, yo hago votos para que Ucrania pueda repeler esta invasión y que se termine lo más pronto posible. Y cada vez que veo un acto heroico del ejército de la resistencia ucraniana, te mentiría si te dijera que no me calienta el corazoncito y me sonrío. Pero al mismo tiempo, si el ejército ucraniano dice que no va a tomar prisioneros, eso hay que denunciarlo. ¿Okay? Porque aquí, tanto como el campo de batalla físico, como el campo de batalla legal, importa el campo de batalla comunicacional. Y aquí la sociedad civil y nosotros todos en conjunto, pues tenemos una agencia importante, tenemos un rol que podemos decidir cómo lo descargamos.
creyendo y comprando ciegamente narrativas para validar abusos y tropelías del lado que vengan, o siendo críticos en nuestra manera de consumir información, exigir en todo momento. Fíjate que como abogado, yo creo que nuestro primer imperativo moral es exigir el cumplimiento de la ley. ¿Okay? De parte y parte. Y si la ley es injusta, entonces exigir que la ley sea cambiada. Para eso hay mecanismos donde la sociedad civil, inclusive en el derecho internacional, empiezan a surgir tímidamente algunos espacios de influencia para la sociedad civil. En ese sentido, tenemos la responsabilidad de ser críticos, de leer con cuidado, de verificar nuestras fuentes, de no andar reproduciendo información falsa que contribuya a la erosión del discurso público. ¿Okay? Y tenemos la responsabilidad de, con esa información, ¿okay?, ratificar la validez de los valores que nosotros consideramos y sobre la base de los cuales hemos construido nuestro orden moderno. La libertad, la democracia, la independencia, la integridad territorial, el respeto a los pueblos, el respeto al derecho de cada quien de conducir su vida como guste, siempre que no le haga daño a los demás. Entonces, en ciertos aspectos, y no quisiera sonar melodramático, pero yo sí creo que hay ciertos elementos de metanarrativa aquí que son muy importantes. Debemos tenerlos en cuenta sin dejarnos arrullar por ellos, ¿no? O sea, yo creo que aquí sí hay un enfrentamiento entre valores, entre formas de entender el mundo. ¿Ok? Y nosotros pues tenemos que elegir cuál es nuestra forma de ver el mundo y cuestionarnos si nuestra forma de ver el mundo es la correcta. Eso sí, exigiendo de lado y lado. Y mira, para mí, y claro, yo soy abogado y por eso así lo veo, pero es que para mí el lenguaje neutral de la moralidad es la ley. ¿Okay? Y si no nos gusta la ley, si nos parece la ley injusta o que no refleja nuestros valores, bueno, veamos, incidamos para que se cambie. ¿Okay? Cosas que hace 50, 60 años parecían imposibles, el voto de las mujeres, la no segregación racial, la prohibición del trabajo infantil. Hoy en día, y digo, en todos esos temas sigue habiendo mucho que trabajar, pero cambiar la ley es un primer paso positivo para traer un nuevo sistema cuando no nos gusta el que hay. Entonces, yo diría, por un lado, sí, tomarnos en serio nuestro rol de espectadores y, entre comillas, comentaristas. ¿Okay? Opinar y pensar sin soberbia y sin creernos expertos. Dejar siempre espacio para pensar que podríamos estarnos equivocando. ¿Okay? Por el otro lado, y para quien tiene la posibilidad, ¿okay?, por ejemplo, considerar contribuir con donaciones al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, al Comité Internacional de la Cruz Roja, ONGs que estén haciendo trabajo en el terreno, Médicos Sin Fronteras. Oye, esa es la gente que está ahorita en el terreno allá en Ucrania y que podemos confiar en ellos para que primero los reales no desaparezcan y segundo para que esos reales pues se destinen al propósito que es necesario en este momento. Y lo otro que creo que también es un imperativo moral que tenemos todos después de esto es empezar a cuestionarnos por qué cuando los conflictos, las guerras y los desplazamientos ocurren en una parte del mundo son trágicos y cuando ocurren en otra parte del mundo son un miércoles por la tarde, ¿no? Y cuestionarnos los prejuicios que podemos tener y nadie está exento de ellos. Ahorita porque los hemos visto de manera grosera en medios de comunicación estadounidenses y europeos, pero todos tenemos en mayor o menor medida alguna suerte de prejuicio, racismo, clasismo, xenofobia. Y ahorita, por ejemplo, los venezolanos nos ha tocado estar en el lado de recepción de prejuicios xenofóbicos y nos ha dolido. Entonces, de aquí en adelante, que esto sirva como una oportunidad para hacer desde nosotros por lo menos conscientes y cuestionarnos nuestros prejuicios y tratar de desembarazarnos de ellos en la mayor medida posible. Así mismo. Bueno, muchísimas gracias, de verdad, por compartir con nosotros este espacio. Toda la información que diste es súper valiosa. Las personas que ya pueden tener una visión más amplia, histórica y todas las implicaciones que tiene este conflicto. Entonces, te agradecemos. Nuestro invitado de hoy, Moisés Montiel Mogollón, gracias por formar parte de esta entrevista sin mordaza y bueno, los esperamos en una próxima edición.
con otro tema de derechos humanos de Venezuela y el mundo. Muchísimas gracias y bueno, que tengan un feliz día. Isabela, muchas gracias por la invitación, por la oportunidad de compartir con el público y como siempre mi saludo y mi felicitación a la labor que adelanta Sin Mordaza. Me parece muy, muy necesaria y es un gusto y un honor poder estar aquí y compartir estos piensos. Muchísimas gracias por tus palabras. Entonces, bueno, nos vemos en una próxima edición. Hasta que llegamos. Chao. Hasta luego.